a esas pequeñas corrientes vino toda esta tecnología, esta nueva tecnología de la electrónica, ¿no? Con los semiconductores, por supuesto, se pudo controlar el flujo de electrones, las grandes corrientes se pudieron controlar, ¿no? Los transformadores intentaron, pero bueno, pues finalmente, ¿no? Fueron los semiconductores, ¿no? Que en realidad, pues, ¿no? Permitió la construcción de los transformadores con, vuelvo a repetir, con los semiconductores, ¿no? Entonces, la electrónica, bueno, pues ahora está junto, ¿no? Junto a la electricidad y, y permite, pues, ¿no? Permite eh, mover, ¿no? Gradualmente, ¿no? Por supuesto, gradualmente, ¿no? Los arranques de las grandes maquinarias son electrónicos, ¿no? El control del volante, bueno, pues, ¿no? Es electrónico. Y lamentablemente todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho para combatir a la delincuencia, ¿no? Tendrá que ser electrónico, ¿no? Todos los extranjeros tendrán que tener pues su chip electrónico para poder controlarlo más rápidamente, porque ahora, ¿no? En el Perú, sobre todo, pues no se puede controlar ya a los delincuentes. Todos los días hay asaltos, robos, etcétera. Por favor, un segundito. Entonces, les decía que la electrónica ha resuelto pues grandes problemas, ¿no? Pero bueno, pues todavía falta mucho más, ¿no? Desarrollar los famosos chips que hablaban de las vacunas, ¿no? En fin, ¿no? Hay grandes posibilidades. Y como ustedes acaban de ver, ¿no? Lo que estamos estudiando es, ¿no? El flujo, ¿no? El microflujo de electrones, ¿no? Entonces, estamos hablando de pequeñas cantidades de flujo de electrones, ¿no? Entonces, este control del flujo de electrones, ¿no? Junto con, bueno, pues, con los diodos y los transistores han sido, ¿no? Grandes descubrimientos de la electrónica en base al, a los semiconductores, a los diodos, a los transistores. Bueno, pues ya se han hecho otros descubrimientos en cadena, ¿no? Y ha permitido el desarrollo, ¿no? Del hardware, ¿no? De la computación, ¿no? En fin, y el hardware, pues, ¿no? La memoria de las maquinarias. Ahora están robando mucho las memorias de los automóviles, de las maquinarias, ¿no? Sin la memoria no se mueve, pues, ¿no? Ya no se mueve las maquinarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, la electrónica ha dado pasos trascendentales que son ahora son apoyo para, para todas las actividades, ¿no? Que empiezan en el hogar y terminan en las grandes empresas, los negocios, ¿no? En el desarrollo de la ingeniería en general, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Los técnicos, ¿no? Pues manipulan estos aparatos electrónicos, pero bueno, los ingenieros, ¿no? Eh, desarrollan la parte matemática como estamos viendo, ¿no? Ahora, bueno, pues en esta última parte hemos desarrollado, ¿no? Hemos encontrado alfa y beta, ¿no? Son
factores importantes, como ya estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Nosotros vamos a desarrollar, vamos a avanzar un poco más. Ya hemos visto, ¿no? Que, que los transistores bipolares, como hemos desarrollado, tienen, pues, ¿no? Un desarrollo trascendental, importante en toda la electrónica, ¿no? Y bueno, pues, los, luego, los, los FET, ¿no? Pero fundamentalmente los bipolares. Bueno, entonces vamos a continuar en ese sentido. El, la electrónica está muy relacionada a la naturaleza, ¿no? Y, y matemáticamente la naturaleza está representada por las ecuaciones exponenciales, ¿no? Por las ecuaciones hiperbólicas, ¿no? Como ya hemos visto, ¿no? Pero la base fundamental siempre son las ecuaciones exponenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido es el desarrollo de, la, de la electrónica, en este caso, ¿no? De los transistores. Los técnicos no tienen por qué saber, ¿no? Pero los ingenieros, por supuesto, ¿no? Desarrollan todo el concepto de la ingeniería, no solamente a fin de, ¿no? De utilizar estos conceptos, ¿no? Con mayor precisión en el campo de la electrónica, sino también proyectar, ¿no? Los nuevos desarrollos, los nuevos inventos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, estamos utilizando acá sus ecuaciones exponenciales, su representación exponencial, ¿no? Entonces, variación del parámetro beta. Aunque alfa es muy poco variable, beta definida como beta igual alfa sobre 1 menos alfa es bastante sensible a las pequeñas variaciones de alfa, ¿no? Alfa igual a 0.99 y beta es igual a 99, ¿no? Reemplazando sale 99. Si alfa es igual a 0.999, beta sale 999, ¿no? Hay una buena relación en ese sentido, ¿no? Aquí tenemos el beta máximo, el beta mínimo y la beta típica, ¿no? El valor intermedio, ¿no? Los fabricantes usan el término H sub C, ¿no? En vez de beta. Es frecuente, entonces, anoten, ¿no? Que los fabricantes en lugar de beta usan H sub F, ¿no? Configuraciones base común y emisor común. Volviendo a nuestro tema central, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los circuitos, ¿no? Configuración de la base común y al costado, ¿no? Tenemos la configuración emisor común, ¿no? La configuración de la base común es la que mayormente usamos, ¿no? Y aquí también la configuración emisor común, ¿no? Aquí tenemos la corriente, ¿no? Y su B del emisor, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? La tensión B sub EC, que es mayor que B sub EB, ¿no? Entonces, menos IC, ¿no? Entonces, el colector, pero fundamentalmente nuestro interés en esta parte es, ¿no? El emisor, ¿no? La configuración base común, ¿no? Está la base común, referido a la base, ¿no? Y bueno, la base ya saben que puede ser, ¿no? La base puede ser las T o la N, ¿no? Entonces, y tenemos entonces la, la base, ¿no? Aquí tenemos el emisor común, ¿no? Entonces, está la SUS mucho mayor que SUB, ¿no? Entonces, siempre referido al emisor, ¿no? Aquí la base es, ¿no? N, ¿no? Y aquí tenemos el emisor, ¿no? El emisor, el potencial y la diferencia entre, entre las tensiones, B sub C menos B sub B,
¿no? Por supuesto es mayor que cero, ¿no? Entonces, para controlar I sub C, la fuente de tensión de entrada B sub EB tiene que aportar la corriente I sub E. Es igual a menos I sub C sobre alfa, ¿no? Ya empezamos a utilizar alfa y beta ahora, ¿no? En adelante. Entonces, para controlar I sub C, la fuente de tensión de entrada B sub EB, ¿no? B sub EB tiene que aportar la corriente I sub B. I sub B es igual a, aproximadamente igual a I sub C sobre beta, es mucho menor que I sub C, ¿no? A veces los transistores, pues, ¿no? Resultan mal hechos, ¿no? Con base ancha, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, B sub EB igual a 0.3, ¿no? Entonces, W sub B mucho mayor que L sub P, ¿no? Entonces, aquí hay esta gran diferencia, ¿no? W sub B y L sub P, ¿no? Entonces, estos están referidos, ¿no? A, a la base siempre, ¿no? W sub B, ¿no? Referido a la base, y L sub P es, ¿no? También, ¿no? La variable de la horizontal, ¿no? La longitud, ¿no? Entonces, en este caso, el gradiente es bastante grande, ¿no? Fuerte corriente de huecos, ¿no? Los huecos generalmente son, pues, ¿no? La carga positiva. El gradiente muy pequeño, ¿no? Por otro lado, ¿no? El contraste. No hay casi corriente de electrones, ¿no? En esta circunstancia, ¿no? Gradiente muy pequeño, no hay casi corriente de huecos. Ahí están las gráficas correspondientes, ¿no? N sub E, N sub C, ¿no? Densidad de corriente, ¿no? Entonces, aquí está entonces, cuando hay defectos, ¿no? Los transistores en la fabricación de transistores, entonces I sub B, ¿no? Se aproxima a menos I sub B, ¿no? B sub B 0.3, ya lo dijimos en la lámina anterior, ¿no? Entonces la corriente menos I sub C aproximadamente a cero, ¿no? Circuito equivalente con base ancha, ¿no? Entonces, uno de los defectos es la base ancha, ¿no? Hemos dicho que la base es, es delgada, ¿no? Para que haya flujo de electrones, porque si es muy ancho, entonces hay ese problema, ¿no? El circuito equivalente con base ancha quiere decir que W sub B es mucho mayor que L sub P, ¿no? Entonces, ahí está el circuito correspondiente, ¿no? Entonces, I sub B aproximado a menos I sub B, pero la parte más resaltante es que menos I sub C se aproxima al cero, ¿no? El, el cálculo de las corrientes en zona de corte, en estas circunstancias, ¿no? Particularizamos las ecuaciones del transistor para la zona de corte, ¿no? B sub B mucho menor que menos B sub T, ¿no? Entonces, estamos hablando de cantidades negativas, ¿no? Acá B sub CB mucho menor que menos B sub T, ¿no? Ambos, tanto B sub EB, ¿no? Emisor base, como eh, la tensión para el colector base, ¿no? Entonces, de ahí se obtiene que I sub E, ¿no? La corriente en el emisor, esta corriente, ¿no? Es igual a menos Q por N sub I al cuadrado, por A, por DNE sobre NAE por LNE, ¿no? Y I sub C es igual a menos Q N sub I al cuadrado por A por DNC, ¿no? Sobre NAC por LNC, ¿no? Y
finalmente I sub B es igual a Q por N sub I al cuadrado, ¿no? Por A, por DNE, en este caso, ¿no? Sobre NAE por LNE, ¿no? Más DNC, ¿no? Sobre NAC por LNC, ¿no? Entonces, por los dos sectores, ¿no? Entonces, comparamos, ¿no? Las corrientes en la zona activa y en zona de corte, ¿no? Zona de corte, ¿no? I sub B igual a menos Q por N sub I al cuadrado por A por DNE, ¿no? Sobre NA LNE, ¿no? Y I sub C igual a menos Q por N sub I al cuadrado. Observen la similitud, ¿no? Solo que acá es NC, ¿no? Referido al colector, ¿no? Entonces, este es en la zona de corte, entonces, siempre acá colector, NAC, NC, ¿no? Y I sub B, entonces en esta zona de corte, entonces Q por N sub I al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces similar a los casos anteriores, ¿no? Entonces, I sub B, entonces nos sale sumando, ¿no? Sumando estos términos, ¿no? Sumando estos términos. Entonces, como B sub T es igual, aproximadamente igual, ¿no? A 26 milivoltios, ¿no? Entonces, teniendo en consideración esto, E a la B sub B sobre BT es muy grande en condiciones normales de uso. Por ejemplo, si B sub B igual a 400 milivoltios, entonces B sub B es igual a 4.8 por 10 a la 6, ¿no? En la zona activa, I sub E es igual, ¿no? Parecido, ¿no? I sub E. Este es en la zona de corte y este en la zona activa, ¿no? Entonces, I sub E, entonces E sub E a la E sub B sobre BT, ¿no? Q por N sub I al cuadrado, por A, por DNE, ¿no? Sobre NAE por LNE, más DPB sobre NDB por WB, ¿no? Entonces, I sub C, parecido, ¿no? Parecido, ya lo hemos usado antes, esta expresión, lo mismo que I sub B, ¿no? I sub B. Entonces, acá están las gráficas, ¿no? Comparación entre las concentraciones de minoritarios en zona activa y corte, ¿no? Lo que hemos visto. Entonces, aquí tenemos entonces la concentración, ¿no? NE activa y NE corte, ¿no? Con una pendiente negativa, prácticamente NE corta, ¿no? Del corte. Y P sub B corte, casi horizontal, el P sub B activa, ¿no? Con una gran pendiente, ¿no? Entonces la escala lineal, ¿no? Ahí está, escala lineal casi horizontal, ¿no? Entonces ahí está el circuito, I sub B, y acá tenemos menos I sub C, ¿no? Ahí está el flujo normal, y acá tenemos menos I sub C, ¿no? En el colector, ¿no? En el emisor y en el colector ingresa este flujo a esta base, ¿no? Entonces, aquí tenemos I sub B, prácticamente horizontal, ¿no? Menos I sub C, también, ¿no? A la misma altura, ¿no? I sub E y I sub C, ¿no? Menos I sub C inclusive, ¿no? Entonces acá tenemos I sub B corte y menos I sub C corte, ¿no? Horizontales, ¿no? No hay mucha variación. Y acá tenemos el resumen, ¿no? Menos I sub C igual a alfa por I sub B, menos I sub beta igual a 1 menos alfa por I sub B, ¿no? Menos I sub C menos beta por I sub B, e I sub B igual a menos 1 más beta por I sub B, ¿no?
Este es en la zona activa y en la zona de corte I sub C aproximadamente 0, I sub B también aproximadamente 0 e I sub B aproximadamente 0, ¿no? Acá tenemos entonces los circuitos, ¿no? Entonces, en estos circuitos se da esta situación, ¿no? Entonces, I sub C, I sub B, ¿no? Entonces, I sub B, ¿no? I sub B, por tanto, I sub B aproximadamente 0, también menos I sub B, aproximadamente 0, ¿no? Entonces, ahí tenemos el emisor común, ¿no? El emisor común, ¿no? Ahí tenemos los circuitos correspondientes. El cortocircuito entre emisor y base. Acá tenemos el emisor y acá tenemos la base, ¿no? Particularizamos las ecuaciones del transistor para la zona de corte, ¿no? Entonces, B sub EB, ¿no? Ahí tenemos la tensión EB aproximadamente 0, ¿no? La tensión B sub CB mucho menor que menos B sub T, ¿no? Menos B sub T, ¿no? Entonces, por tanto, ¿no? B sub EB 0, entonces este es 1, ¿no? 1, ¿no? Prácticamente, si este es, si este es 0, entonces 0 entre B sub T es 0, E a la 0 es 1, 1 menos 1, 0, ¿no? En cambio, B sub CB mucho menor que menos B sub T. Entonces este es menos infinito, ¿no? Si esto es así, entonces este es menos infinito. Entonces, E a la menos infinito es 0, queda solamente menos 1, ¿no? Entonces, I sub E, ya sabemos que esta es la fórmula. Cuando B sub E tiende a 0, entonces se simplifica, ¿no? Todo lo que tiene en B sub E 0 se anula y solamente nos queda, ¿no? Esta forma. Ya desaparece el exponencial, ¿no? Ya los exponenciales desaparecen, ¿no? por esta situación. Solamente nos queda UN sub I al cuadrado AD sub B sobre N de B por W sub B, ¿no? Lo parecido, entonces, I sub C, siempre calculado en B sub B igual a 0, ¿no? En este, ¿no? Entonces simplifican los términos. Lo mismo sucede, pues, ¿no? I sub B calculado en B sub B igual a 0, la fórmula es sencilla, ¿no? Entonces, I sub E como I sub B son muy parecidos, ¿no? U sub N sub I al cuadrado por A, solamente varía D sub PB y D sub NC, y en el denominador N sub DB, acá es N sub AC, ¿no? Y acá W, y en cambio acá LNC, ¿no? Corrientes muy pequeñas, estamos hablando de flujos pequeños, aunque algo mayores que las que teníamos estrictamente en corte, en general son despreciables, ¿no? Entonces, emisor en circuito abierto, la corriente de colector que circula es muy pequeña, es denominada corriente inversa de saturación de la unión base-colector con el emisor en circuito abierto, ¿no? La base en circuito abierto, entonces, la corriente de colector que circula es pequeña, pero bastante mayor que la de casos anteriores. Es denominada corriente inversa de saturación, emisor-colector con la base del circuito abierto y su vez cero, ¿no? Por la izquierda. Es aconsejable no dejar la base al aire, siendo mejor cortocircuitarla al emisor o conectarla a dicha terminal a través de una resistencia, ¿no? Entonces, el cálculo de las corrientes en la zona de saturación. Particularizamos las ecuaciones del transistor para la zona de saturación, ¿no? Entonces, B sub B mayor, mucho mayor que B sub T. B sub CB también mucho mayor que B sub T. Por tanto, ¿no?
E elevado a B sub EB sobre BT menos 1 es aproximadamente igual a B sub EB, ¿no? Porque estas son grandes cantidades, entonces el menos 1 es insignificante. Entonces se usa en esos casos solamente E a la B sub EB sobre BT, ¿no? Y en este caso, ¿no? Parecido también, ¿no? B sub CB también es mucho mayor que B sub T, por tanto, el 1 es insignificante. Entonces, preferimos utilizarla, ¿no? Esta cantidad. Entonces, se simplifica, pues, I sub E, ¿no? Se simplifica por estos valores, ¿no? Entonces, nos sale de esta forma, ¿no? Lo mismo que I sub C e I sub B, ¿no? Corrientes de emisor y de colector muy dependientes de las tensiones emisor base y colector base, ¿no? Entonces, el caso habitual de una impedancia en el circuito de colector y configuración emisor común, ¿no? Y tenemos el emisor común, ¿no? Y acá tenemos la impedancia, ¿no? Con una resistencia R, partimos de un valor moderado de menos I sub B, de forma que B sub CB igual a menos B sub 1 menos I sub C, R más B sub B menor que 0, ¿no? Entonces estamos en zona activa, hacemos crecer menos I sub B, de forma que crece menos I sub C, llega un momento que B sub CB mayor que 0, e incluso B sub CB mayor que B sub T, ¿no? Si llamamos DB y DC, ¿no? Entonces D sub B, entonces Q por N sub I al cuadrado, por A, por D, B sub B, ¿no? La base, ¿no? Sobre N dB por W sub B, ¿no? Y DC parecido, ¿no? Solo que el denominador, ¿no? Y el numerador cambian, pues, ¿no? De NC sobre NAC por LNC, ¿no? Entonces la corriente del colector será menos I sub C, ¿no? A menos I sub C igual a E por B sub B sobre B sub T por dB, ¿no? Menos E elevado a este exponente. Acá no me ha salido bien, pero es exponente. B sub 1 menos I sub C por R, B sub EB, todo sobre B sub T. Todo multiplicado por B sub B más B sub C, ¿no? Entonces, así agotamos, ¿no? Las diferentes facetas, ¿no? Del, ¿no? De los transistores bipolares, ¿no? Entonces, otro caso, ¿no? Una impedancia en el circuito de colector y configuración en emisor común, ¿no? Entonces, ahí tenemos la impedancia con resistencia R, ¿no? Y tenemos el emisor común, ¿no? Entonces, menos I sub C, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y ahora, entonces, empleamos el D sub B, ¿no? El D sub B y el D sub C, ¿no? Entonces, aquí la tensión B sub B sobre B sub T mucho mayor que 1, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Esta exponencial tiende a infinito, pues. Entonces, tiende a infinito, entonces, ¿no? Menos IC por R es igual a B sub 1, ¿no? Más B sub T por logaritmo natural de, ¿no? D sub B, ¿no? Sobre D sub B más D sub C, ¿no? Con dB mucho mayor que DC, ¿no? Entonces, menos IC por R aproximadamente es igual a B sub 1, ¿no? Porque esto tiende a cero, pues, ¿no? Si dB, ¿no? Es mucho mayor que DC, ¿no? Entonces, esto tiende a cero, pues, prácticamente, ¿no? ¿Cierto? Entonces solamente nos queda B sub 1, ¿cierto? Y de ahí
R es igual a B sub 1, ¿no? Menos B sub 1 sobre I sub C, ¿no? El transistor se comporta como un cortocircuito, ¿no? Cortocircuito. Entonces ahí tenemos la comparación entre las concentraciones de minoritarios en zona activa y saturación, ¿no? Entonces aquí tenemos la concentración, E sub E, N sub E, ¿no? Tenemos la unión. Entonces ahí tenemos el sector del emisor y el sector del colector, ¿no? N sub E, emisor, N sub C, colector, ¿no? Y acá tenemos la P sub B de saturación y la P sub B de activa, ¿no? Entonces la corriente y ahí tenemos I sub B, ¿no? De saturación, I sub B activa, ¿no? Menos I sub C de saturación, menos I sub C de activa, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la misma pendiente, ya que la corriente de colector es más o menos constante, ¿no? En resumen, entonces la zona activa, tenemos, ¿no? En la zona activa, zona de corte, zona de saturación. En la zona activa, ¿no? P sub CB, este es menor que cero, ¿no? Entonces, menos IC es, ya lo dijimos antes, alfa por I sub B. Menos I sub beta igual a 1 menos alfa por I sub B. Menos I sub C también es aproximadamente, ¿no? Igual a menos beta por I sub B. Y I sub B igual a menos 1 más beta por I sub B, ¿no? Entonces, en la zona de corte, I sub C aproximadamente 0, I sub B 0 y I sub B 0. En la zona de saturación, B sub CB mayor que 0, B sub CE aproximadamente 0, ¿no? Menos I sub C aproximadamente B sub 1 sobre R, ¿no? Entonces, así se hacen todos los demás cálculos, ¿no? Ahí están anotados, ¿no? El, la parte del laboratorio, ¿no? Hay que suplirlo. Ahora hay bastante información en YouTube. Aquí en la universidad está bastante restringido sino ahorita pasaríamos, ¿no? Un par de videos para suplir el laboratorio. Y ya les he dicho que tienen que ir coleccionando para vuestro aprendizaje, ¿no? Semiconductores, los diodos, ¿no? Y los transistores, ¿no? Elementos pequeños que lo pueden encontrar, ¿no? En cualquier equipo que ya no se está usando, ¿no? Pero es importante, es una forma, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Eh, como no tenemos laboratorio, ¿no? Yo tengo algunos equipos, ¿no? Que se usan mucho, ¿no? Los semiconductores ahora dan lugar, pues, ¿no? A la energía fotovoltaica, ¿no? Entonces, bueno, también hay, ¿no? Diodos, ¿no? En esos equipos uno puede encontrar en radios, transistores en radios que ya no están en uso, ¿no? Antes, pues, los radiotransistores, había miles, millones de radiotransistores, ¿no? Ahora ya no se usa, pues ahora el teléfono móvil ha suplido, ¿no? Pero el teléfono móvil es electrónico, ¿no? Desde el cargador, bueno, pues transforma la corriente alterna, corriente continua, ¿no? Y carga la batería, ¿no? La batería también es, ¿no? Es un conjunto de elementos electrónicos ahora, ¿no? Entonces, Ingeniero, sí, disculpe, hay un compañero que quiere ingresar a clases, por favor. ya, sí, Gracias. ok. Entonces, les decía que, bueno, pues, ¿no? Una forma de suplir, ¿no? Deberíamos a esta hora estar haciendo laboratorios, ¿no? Bueno, pues, de todos modos hemos resuelto algunos problemas, ¿no? Pero la parte del laboratorio hay que suplirlo, ¿no?
con la colección que ustedes mismos hagan, ¿no? Así el aprendizaje va a ser un poco más efectivo, ¿no? Recolecten, ¿no? Los semiconductores, ¿no? No pues en macro, sino en micro, como es la electrónica también, ¿no? Los, eh, los, eh, los transistores, los diodos son elementos pequeños, ¿no? Son elementos muy pequeños, ¿no? Que prácticamente no se ve en la maquinaria, ¿no? Pasan muy desapercibidos, ¿no? Tienen tamaños máximos, pues en centímetros, ¿no? No, no más de 5 centímetros, mucho menos, ¿no? Entonces, ahora son así los transistores, entonces hagan su propia colección para que vuestro aprendizaje sea mejor, ¿no? Entonces, por ahora nos vamos a quedar aquí, ¿no? ¿Quién es el último que ha llegado? Vamos a, de todos modos, tomarlo en cuenta en la lista.